Bueno, vamos a retomar lo que estábamos viendo del zikr, ¿sí? Todas esas referencias que hay en el Corán al zikr. Y después vamos a ver, si Dios quiere, a las referencias que hay también en los hadices, ¿sí? Ya lo que ya vimos, repaso brevemente, el zikr está muy presente en el Sagrado Corán, más de 300 veces se refiere el Corán al zikr, es una de las cuestiones más mencionadas. Se refiere, por ejemplo, al recuerdo de Allah, que es una cosa muy citada, que ya lo vimos, ¿sí? Se refiere también al recuerdo de su nombre, o sea, a la mención de su nombre, que eso es lo que hacemos habitualmente, o sea, el recuerdo de los nombres divinos y que sería el recuerdo de sus atributos y de sus cualidades, ¿sí? En principio con la mención, porque la palabra zikr también significa mención, recordar y mencionar, ¿sí? O sea, la repetición que nosotros hacemos. Después, bueno, ahí llegamos. O sea, vimos el recuerdo de Allah y vimos el recuerdo de su nombre. Y ahora viene el recuerdo de sus mercedes o de sus gracias. Esto también es una cuestión muy importante. El recuerdo de Allah puede ser un recuerdo directo, ¿sí? Recordar a Allah como Señor, como Creador, etcétera, a Él y a través de sus cualidades y sus nombres. Pero otra manera de recordar a Allah es recordar todos los beneficios que tenemos provenientes de Él, ¿sí? Eso también, de alguna manera, eso es otra forma de recuerdo. Ya les dije que el recuerdo de Allah en el Corán tiene muchas formas, ¿sí? Inclusive el Corán mismo, al Corán mismo se lo llama zikr, se lo llama recuerdo. Porque cuando uno lee el Corán, está recordando a Allah, está recordando su situación y su verdadera realidad. O sea, se está saliendo de su cotidianeidad para pensar en sí mismo, de dónde viene, en sus actos. O sea, el Corán de alguna manera nos empuja a reflexionar, a mirarnos a nosotros mismos, a considerar nuestra situación. Y ese es el objetivo del recuerdo. Bueno, el recuerdo de sus mercedes está mencionado en el Corán también muchas veces. Por ejemplo, están los recuerdos hechos a determinados pueblos, por ejemplo, a los hijos de Israel. Les dice: recordad mi merced con la cual os agracié y sed leales al pacto que tenéis conmigo, que yo seré leal al que tengo con vosotros y temedme solo a mí. O cuando dice también: recordad la merced con lo que yo os agracié y cómo os di preferencia sobre todos los pueblos. Esto está mencionado también varias veces en el Corán. O cuando se dirige a los musulmanes y dice: aferraos a la cuerda de Allah todos juntos y no os dividáis. Esta es una frase famosa, ¿no? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. O sea, agarraos a la cuerda de Allah. Y la cuerda de Allah es de alguna manera su guía. Algunos dicen la cuerda de Allah es el Corán, ¿no? Algunos dicen la cuerda de Allah es la descendencia del profeta, alayhi salatu wassalam, ¿sí? Es decir, la cuerda de Allah es el elemento de unión, ¿sí? Más que las personas o las circunstancias. Y recordad la merced de Allah con vosotros cuando erais enemigos, y Él unió vuestros corazones y os convertisteis por su merced en hermanos, y estabais al borde del abismo del fuego, y os salvó de él. Así es como Allah os explica claramente sus signos, quizás así os guiéis, y surja de vosotros una comunidad que invite al bien, ordene hacer lo que es correcto y prohíba hacer el mal. Esos serán los triunfadores. Acá Allah le recuerda a los musulmanes la situación en la que estaban, sobre todo a la gente de Medina. La gente de Medina, cuando le llega el Islam, las dos tribus más importantes, las que se dividían la ciudad, habían tenido varias guerras, derramamientos de sangres,
y estaban tratando de buscar, de designar un rey que los gobernara, ¿sí? Que fuera como una especie de, sin ninguna alusión política, como un candidato de consenso. Y ese fulano, que iba a ser rey después, cuando llega el profeta, alayhi salatu salam, queda relegado de esa cuestión y se convierte en el peor de los hipócritas, ¿sí? O el llamado jefe del partido de los hipócritas. El asunto que, digamos, las tribus de Medina, que estaban, digamos, sumamente enemistadas de llegar a las armas, de haber deudas de sangre, se convirtieron de repente de la noche a la mañana en hermanos en la fe, ¿sí? Y eso fue muy positivo, e inclusive eso llevó a la ciudad, digamos, de Medina, que se llamaba Yathrib, antes de que llegara el profeta, la convirtió prácticamente en el centro del mundo. Fíjense ustedes, digamos, la gracia, digamos, la bendición que cayó sobre esa gente. Y bueno, y los impulsa a recordar eso. Y recordad el favor que Allah os hizo y el pacto que Él estableció con vosotros cuando dijisteis, oímos y obedecemos. Y sed temerosos de Allah. Allah sabe bien lo que hay en lo más profundo de los corazones. Esta expresión, oímos y obedecemos, que también está en la ley anteúltima de la Sura al-Baqara, ¿sí? Sami'na wa ata'na, Ufrana, Rabbana wa ilaika al-Masir, oímos y obedecimos, Señor nuestro, a ti, perdónanos, esperamos tu perdón, y a ti es el retorno. Acá se refiere, ese pacto se refiere a la baya, al juramento de fidelidad que hacían los musulmanes con el profeta, que consistía en oír y obedecer y tener una diligencia, digamos, un jefe único en el Nabi, salam. Acá esto va dirigido a Jesús. Y recuerda cuando Allah dijo, oh Jesús, hijo de María, recuerda mi favor sobre ti y sobre tu madre, pues te fortalecí con el Espíritu Santo y hablaste a las gentes en la cuna y de adulto. Y cuando te enseñé la escritura sagrada y la sabiduría y la Torá y el Evangelio, y creaste de barro formas de pájaros con mi permiso, y soplaste en ellas y fueron pájaros con mi permiso, y cuando curaste al ciego y al leproso con mi permiso, e hiciste salir al muerto de la tumba con mi permiso, y cuando impedí a los hijos de Israel que te atacasen cuando fuiste a ellos con las pruebas claras, y los que de entre ellos no creían dijeron, esto no es otra cosa sino brujería evidente. Acá recuerda las mercedes, en principio para Jesús, pero a través de eso, a todos los que siguen a Jesús y a todos a los que tienen a los profetas como ejemplo, ¿sí? En otras partes, el Corán narra la historia de Jesús y la historia de María, sobre todo en la sura de Maryam y demás. Esto está en la sura Al-Maida, la sura de la mesa servida, sobre el final, y entonces le recuerda que una cosa que el Corán dice más de una vez, que Jesús fue fortalecido con el Espíritu Santo. Algunos dicen Jesús era como la encarnación del Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo no es el Espíritu Santo de la Iglesia Católica, ¿sí? Sino que es el ángel Gabriel, como que directamente el ángel Gabriel estaba en él, dicen algunos, ¿sí? Y cuando él hablaba, eso era la revelación, por eso el Injil, digamos, el Evangelio, es directamente la palabra de Jesús. Allah le enseña la escritura y él es capaz de discutir con los sabios de su época citándole la escritura e interpretándola. Y después vienen todos los milagros de Jesús. Y cuando menciona cada uno de los milagros, agrega la expresión
bi'izni, con mi permiso. O sea que todos, en realidad, todas esas maravillas teúrgicas, esos milagros divinos que realiza Jesús, los hace con el permiso y con el poder de Allah, que esa es la manera en que actúan los profetas. En la profetología del Islam, o sea, en la ciencia sobre las características de la profecía y de la risala, del mensaje divino, se considera que todos los profetas traen cualidades inimitables en su época. O sea, tienen dones que nadie de su época puede superar. Y esos dones son signos especiales que Allah les concede para que sea aceptado su mensaje. O sea, elige a una criatura, a un mortal, entre otros mortales, lo purifica, le concede la sabiduría y la escritura y le da dones que se manifiestan en alguna de sus funciones. En este caso, Jesús tenía un especial manejo de la vida y de la curación, ¿sí? Porque podía dar vida a esas formas de pájaros que moldeó con barro y luego sopló en ellas como si fuera el espíritu y digamos, se convirtieron en pájaros vivos. Esta es un milagro de Jesús que no está en los evangelios canónicos, pero que sí está en el evangelio árabe de la infancia. Y bueno, está la conocida cura del ciego, del leproso y la resucitación. Y en cada caso habla de, o dice, sí, con mi permiso. Bueno, después se dirige también acá a los musulmanes. Cuando erais pocos oprimidos en la tierra, temiendo que la gente os apresara, y él os refugió y os fortaleció con su ayuda, y os proveyó de cosas buenas para que pudierais estar agradecidos. Todo esto tiene un contexto histórico, pero ¿cómo lo aplico yo a mí mismo, digamos? Tengo que aplicarlo a mí mismo viendo mi propia vida. ¿En qué cosas fui beneficiado en mi vida? ¿Qué cosas se me suministraron? ¿Sí? Por ejemplo, fui conducido al Islam, ¿no? ¿En qué me mejoró ser conducido al Islam y de qué me salvó? ¿De qué cosas me apartó? Se me concedió una buena vida, por ejemplo, una buena familia, buenos hijos, una buena situación económica. Todo eso son gracias para el creyente, ¿sí? Para el no creyente pueden ser una carga y una prueba. O sea que cada uno tiene que descubrir también, y eso es parte del zikr, del niam, del recuerdo de las mercedes, en qué fue uno beneficiado, ¿sí? Con qué fue uno destacado. Bueno, acá dice, oh gentes, ¿sí? Oh gentes. Acá se está refiriendo, digamos, a la creación en general, ¿no? Cuando el Corán, cuando habla, muchas veces, uno tiene claro a quién se dirige. Cuando dice di, le está hablando al profeta, decirle tal cosa. Cuando dice ya ayyuhallatina amanu, o creyentes, está hablando a los creyentes, ¿sí? Cuando dice oh hijos de Israel, le está hablando, digamos, a los hijos a los descendientes de Jacob. ¿Sí? Cuando dice ya ayyuhannas, oh gente, se está refiriendo a toda la humanidad. Cuando dice ya ayyuhal kafirun, oh impíos, oh incrédulos, se está refiriendo también específicamente a los incrédulos. O sea, cada una de esas, en muchos pasajes del Corán, se está dirigiendo a una comunidad o a un grupo en especial. Y cuando dice oh gentes, se está refiriendo a toda la humanidad. Recordad las mercedes que Allah ha tenido con vosotros. ¿Hay en la creación, aparte de Allah, que nos provea de lo que hay en los cielos y en la tierra? No hay más Dios que Él. ¿Cómo pues os desviáis? Esto es una cosa básica, ¿no? Tiene que ver con la provisión, ¿no? O sea, la provisión, en general creemos que la provisión depende de nosotros, ¿no?
Y de alguna manera, la provisión para cada uno es una mezcla de predestinación y dones que se nos han dado. O sea, la fuerza, la salud, el talento para realizar cierta actividad es algo sobre lo cual no tenemos ninguna voluntad, ¿no? ¿Está? Y de eso dependemos generalmente para obtener nuestro sustento. O sea que en definitiva, nuestro sustento no está sujeto a nuestra elección, a que trabajemos más o menos, sino a aquello que tenemos para conseguir eso. Que eso viene de Allah. Si no quiero creer que viene de Allah, digamos, puedo darme cuenta que los medios mediante los cuales consigo ese sustento, es Allah quien me los dio. No son míos, no dependen de mi libre albedrío. Bueno, y dice, y quien ha creado las parejas de todo y ha puesto para vosotros los barcos y los animales en que montáis, para que os sentéis en sus lomos. Luego recordéis las bendiciones de vuestro Señor cuando estéis sentados sobre ellos y digáis, glorificado sea quien ha puesto esto a nuestro servicio, pues nosotros no lo habríamos logrado. Esto también es un tema importante, ¿no? Está dispuesta de alguna manera la naturaleza, aunque después empiecen las especulaciones, que los primeros hombres hicieron esto y aquello. De hecho, hay un montón de animales que claramente viven en una especie de simbiosis con el hombre, lo que se llaman los animales domésticos o semidomésticos. Los animales de paramonta, que desde siempre, digamos, están como en una relación especial con el ser humano, que los alimenta, los cuida, los educa y les sirven como montura. Y esa relación debería ser una relación de ese tipo, de buen trato de los animales. El profeta lo dijo, alayhi salatu wasalam. Y tal es así, una vez escuché que que estaba en la biografía de uno de los narradores de hadices, se decía que trataba mal a su caballo, y entonces lo eliminaron como autoridad fiable en la transmisión de hadices, porque si trataba mal a su caballo, mal podía tratar bien las palabras del profeta. Hay muchas cosas así de ese estilo. Entonces, esos animales, ¿cómo se acercaron a nosotros? ¿Fue por conocimiento de los hombres o es una cosa que está ordenada así desde el principio? Inclusive, si uno piensa y uno reflexiona en un montón de cuestiones que hay en la naturaleza y en cómo nos ayudan y nos benefician, inclusive esos microorganismos que están dentro nuestro, ¿no? En muchas partes de nuestro cuerpo, que no son células de nuestro cuerpo, pero de que de alguna manera viven en simbiosis con nosotros, ¿no? En fin, todo eso son parte de las mercedes de Allah con las cuales Él ha beneficiado a todas sus criaturas. El recuerdo de eso ayuda y es una parte del recuerdo de Allah, porque lleva al hombre al agradecimiento, ¿sí? El no reconocer esas cosas lo lleva al desagradecimiento. Y desagradecimiento se dice también kufur en árabe, o sea, incredulidad. El que no está siempre prestando atención y reconociendo todo lo que Allah ha puesto a su servicio, tiende a volverse arrogante, a creerse autosuficiente y a apartarse de la fe. Una cosa está relacionada con la otra. Bueno, esto sería otra forma de recuerdo. Hasta ahora tenemos el recuerdo de Allah, el recuerdo de su nombre y el recuerdo de las mercedes. Otra cosa que menciona el Corán, muy importante, es el recuerdo de los profetas y de los siervos justos. Esto también es muy importante porque los profetas y los siervos justos y sabios que menciona el Corán y las historias que relata son historias de enseñanzas profundas, de modelos, ¿no? Entonces,
de alguna manera, el conocer, el recordar que existieron esas personas nobles y justas que fueron capaces de controlarse a sí mismas, de sacrificar cosas propias en bien de los demás, todo eso nos hace subir. Contrariamente, si solamente estamos mirando la porquería, la gente que corrompe en la tierra, que está muy condenada en el Corán, los actos de corrupción y demás, todo eso lo que hace es revolcarnos en la porquería, ¿sí? Y termina eso apartándonos del sendero recto. Ese sentido que tiene el recuerdo de los profetas y los siervos justos. Y está muchas veces, inclusive con esas palabras, y recuerden la escritura a María, cuando se apartó de su familia a un lugar oriental. Y recuerden la escritura a Abraham, ciertamente él era amante de la verdad, profeta. Y recuerden la escritura a Moisés, en verdad él era un ser puro, mensajero y profeta. Y recuerden la escritura a Ismael, en verdad él fue cumplidor de la promesa y fue mensajero y profeta. Esto está en una secuencia, está varias veces, ¿no? Esto es la sura 19, pero también está creo que en la sura 21 y demás, este tipo de cuestiones. Cuando dice, y recuerda a nuestro siervo Job, cuando invocó a su Señor, el demonio me ha tocado con desgracia y castigo. La historia, toda la historia de Job, digamos, es también muy de Ayub, muy importante. ¿Sí? Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob, eran fuertes y clarividentes en su adoración. Bueno, esto es lo que respecta al recuerdo de los profetas. También dice el Corán, en varios lugares, que los profetas son como modelos a seguir, son guías de Allah, y los pone como modelos. Dice, tenéis en el mensajero de Allah un bello modelo para quien anhela, para quien tiene esperanza en el encuentro con su Señor y recuerda a Allah abundantemente. Y dice también de Abraham que tenéis en Ibrahim un bello modelo, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que hay actualmente es la degradación de los modelos. En esta época todo se allana hacia abajo. Si aparece en alguien modelo, enseguida salen a buscarle, digamos, los defectos, ¿sí? Y empiezan a examinar sus registros, ¿no? Porque nadie aguanta, como se dice actualmente, que le investiguen en su pasado. ¿Saben cómo hacían con eso? Y eso se ve cuando uno recorre la literatura del Islam. Los compañeros del profeta, alayhi salatu wassalam, fueron grandes hombres, pero también tuvieron debilidades y errores. Entonces, una cuestión que se busca siempre, en todo caso, porque todos tenemos debilidades y errores, es no hablar de esas debilidades y errores, porque eso no agrega nada. Si la persona murió en la fe, ya está, digamos. Esas cosas Allah lo juzgará y lo retribuirá. Y la fe tendrá un peso, porque la fe tiene un peso inmenso. La fe es tan importante que una sola partícula de fe, como ya hemos visto en varios hadices, una sola partícula de fe puede obrar la transformación de toda una persona. Esto es como la piedra filosofal. Una partícula obra como catalizador en el corazón y es capaz de limpiarlo todo. Entonces no importan tanto las faltas estas. Y esto de andar buscando faltas o andar buscando traspiés en la persona, lo único que hace es despertar en uno mismo el recuerdo de eso y nos hace perder confianza en la posibilidad de alcanzar, de corregirnos y de seguir el sendero recto. O sea, nos hace perder confianza en la posibilidad de triunfar en este camino. El triunfo, el triunfo, digamos, es una cosa difícil, pero está patente
en estos ejemplos de los profetas y de los hombres sabios. Bueno, alhamdulillah, vamos a ver El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir ibn al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro, perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.